Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Dónde está Dios? Y lo hacemos como pregunta, ¿eh? ¿Dónde está Dios? ¿A dónde se imaginan que esté Dios? Les voy a hacer una pequeña anécdota para poder poner en contexto este tema, referente a un joven de una familia judía que, siendo adolescente, ¿verdad?, ellos fueron atrapados por los nazis, por el régimen de este hombre tan crítico, ¿verdad?, de Adolfo Hitler y toda su gente, y fueron llevados a los campos de concentración. Posteriormente él escribe un libro y ofrece un relato increíblemente aterrador, mis amados, muy íntimo, muy de lo que él vivió y sufrió durante todo ese tiempo. Vio horrores que paulatinamente tuvo hasta que soportar. Horrores como la muerte de sus padres, de su hermana de escasos 8 años de edad, y después tristemente fue hasta violado físicamente, torturado. Bueno, ustedes creo que han podido ver en algunos documentales la crueldad con la que trataban los nazis a los judíos. Fueron acribillados, masacrados, fueron eh, desgraciadamente puestos en una condición tan paupérrima, tan crítica, que no les daban de comer, los mataron prácticamente de inanición, abusaron de ellos como quisieron. Un hombre escribió el prólogo del libro que escribió este joven y escribió su primer encuentro con el escritor de este libro. Y dijo ahí, puso en el prólogo: entre otros horrores, este joven y sus compañeros de prisión fueron obligados a observar el ahorcamiento de un niño por parte de los alemanes. Este niño seguía vivo cuando el escritor del libro pasó por delante de este niño y oyó a alguien atrás de él preguntarse en voz alta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Y este joven le relata y dice: y oí una voz dentro de mí que le respondía: ¿dónde está Él? Aquí está colgado aquí, en esa horca. Justamente hacía la referencia clara de que Dios estaba en ese jovencito que estaba siendo ahorcado, ¿verdad? Y después el que escribió el prólogo continúa diciendo: y yo, que creo que Dios es amor, ¿qué respuesta podía darle a este escritor, a este joven escritor? ¿Y qué fue lo que le dije? Pues solamente le pude hablar, ¿verdad?, del otro judío, aquel hermano crucificado, que tal vez se parecía mucho al jovencito que estaba siendo ahorcado, pero fue el que cuya cruz, cuya muerte, conquistó el mundo. Pude explicarle que lo que había sido un obstáculo para su fe cuando él preguntaba ardientemente ¿dónde está Dios?, pues había convertido en la piedra angular para mi fe. Es lo que dice este hombre. Y que la conexión entre la cruz y el sufrimiento humano sigue siendo, a mi juicio, la clave del misterio insondable en el que se perdió posiblemente la fe de su juventud, de ese escritor. Y es lo que pude solamente decirle a aquel niño judío. Pero lo único que pude hacer también fue abrazarlo y llorar con él. Ahora, fíjense bien por qué hice este relato. Porque sus palabras, mis amados hermanos, apuntan a la respuesta más profunda, a la respuesta de la pregunta ¿dónde está Dios? La respuesta más concreta y específica: Dios está en Cristo. Allí es a donde nosotros podemos encontrar verdaderamente a Dios. Jesucristo estaba en la cruz colgado, ¿verdad?, cargando nuestros pecados en su cuerpo físico. Ahora, ese ser crucificado, ¿verdad?, que murió, pero que resucitó, está ahora entre nosotros, entre su pueblo. Y no solo ha sufrido por ti, quiero decirte que ahora sigue en esa condición de sufrimiento contigo. Sigue Él llevando nuestro dolor, nuestro sufrimiento, ¿verdad? Y por eso tú y yo no podemos sentirnos solos, no podemos sentirnos abatidos, no podemos sentirnos
como olvidados. En el nombre de Jesús nosotros tenemos que levantarnos día a día sabiendo que Dios está allí en Cristo Jesús. Fíjense bien, en el Antiguo Testamento se nos narra y se nos dice correctamente que el tabernáculo, ¿verdad? Y posteriormente el templo de Salomón, el que construye Salomón, era el lugar donde la gente iba a encontrarse con Dios. Ahora nosotros podemos ver, por ejemplo, en Ezequiel 43:5, que ese lugar era llamado la casa de Dios en aquellos tiempos. Sin embargo, quiero decirles que el mensaje de nuestro pasaje que vamos a leer en el Nuevo Testamento es que la gloria y la presencia de Dios se encuentran supremamente en Cristo Jesús. Y es en el mismo momento en que Jesús es rechazado y crucificado, cuando la presencia de Dios en medio del pueblo sucede por fin y plenamente y para siempre. A partir de ese momento, a partir del momento de la crucifixión y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay necesidad de un templo físico. La única iglesia física de la cual habla el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, es la edificada por la gran familia de la fe en Dios. Y dice la palabra de Dios en Efesios 2, 20 y 20, del 20 al 22, lo voy a leer para ustedes. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Nosotros, ¿verdad? Ahora estamos fundamentados, cimentados y estamos siendo edificados en Cristo Jesús. La gloria sea para Él, ¿verdad? Que Él es la piedra angular, Él es la clave de todo esto. Entonces, el templo santo en el Nuevo Testamento es uno que está hecho de piedras vivas, dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. En otras palabras, es un templo santo hecho de nosotros. Nosotros somos las piedras vivas que edificamos ese templo. Ese es el lugar ahora de la morada de Dios, en donde el Shekinah, la presencia misma de Dios, se manifiesta. Es en ti y es en mí. La gloria sea para Dios, ¿sí o no? Ahora nosotros no tenemos que ir a lugares específicos, mis amados hermanos. Tan es así que, como lo hemos ido comentando a lo largo de todos estos tiempos, estamos haciendo iglesia tú y yo. ¿Por qué? Porque estamos reunidos, estamos atendiendo a la santa convocación que Hashem nos ha hecho, el Eterno nos ha hecho, y ahora estamos haciendo iglesia. ¿Ah? ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? Es la santa convocación y la unión de los santos. Así de sencillo es. Es cuando tú y yo nos unimos para alabar, para glorificar el nombre de Dios. Vamos a leer el Salmo 132 del versículo 1 al 18. Y aquí vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña a encontrar la casa de Dios. Fíjense bien, dice la palabra de Dios. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante él, ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí.
Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Fíjense bien que el deseo del corazón de David era en todo momento honrar a Dios. ¿Cuál es el deseo de tu corazón actualmente? Yo estoy cierto y seguro que ya ha cambiado mucho tu perspectiva desde los primeros días que empezaste a conocer a Dios. Ahora verdaderamente el deseo de tu corazón, igual que el de David, es honrar a Dios, bendecirlo por quien es Él, ¿verdad? Por su grandeza, por su autoridad, por su poderío. Y seguramente que también tú deseas, así como David, ponerlo por encima de toda comodidad material. Tan es así que hoy, ¿verdad? Dejamos seguramente de estar cómodamente en cualquier otro lugar haciendo algunas otras actividades y hemos decidido, ¿verdad? Venir a la presencia de Dios. Dice el salmista, no iré a mi hogar, ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor. Eso fue en el Antiguo Testamento. El pueblo dijo, vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo. El Señor ha escogido a Sión. Su deseo es hacer de este monte su morada. Recuerden que Sión en el Antiguo Testamento viene a ser Jerusalén, ¿verdad? Es allí a donde Dios había escogido su morada para hacer su tabernáculo, más bien su templo. Dios aseguró que ese sería para siempre el lugar de su reposo. Por eso tú y yo ahora hemos sido llamados, ¿verdad? Hacia la Nueva Jerusalén, hacia ese lugar en donde Dios ha decidido poner ahora su presencia, donde es su lugar de reposo. Y eso somos tú y yo, nuestro corazón. Ahí es a donde Dios quiere habitar eternamente y para siempre. Y es por eso que nosotros debemos anhelar constantemente su presencia, decirle, Señor, anhelo que estés conmigo, anhelo que hagas morada en mi corazón. Es muy bueno adorarte ante el estrado de tus pies. Es lo mejor que puede suceder para mi vida. Postrarme delante de ti, reconocer que tú eres grande, misericordioso, lleno de amor. Hay que darle gracias a Dios porque el día de Pentecostés, mis amados, cuando el Espíritu Santo de Dios fue derramado en la vida del ser humano, su presencia vino a vivir en su pueblo adquirido, y vino a vivir entre su pueblo. O sea, vino a vivir en ti y entre nosotros. Así es como debemos de comprender perfectamente bien la bendición que tenemos a través de la palabra de Dios, mis amados. Esto nos lleva a un encuentro personal, ¿verdad? Entre nosotros y Dios. Encontrar a Dios a través de Jesucristo. En Cristo Jesús es donde nosotros ahora podemos contestar esa pregunta de ¿dónde está Dios? Dios está en Cristo Jesús y ahora viene a ser morada en nuestras vidas. O sea que ahora lo podemos encontrar en nosotros mismos, mis amados. Allí está Dios y por eso tenemos que ser el reflejo fiel de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso tenemos que ir siendo transformados a la imagen de Jesucristo, con el carácter de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios verdaderamente se muestra allí y la gente quiere saber dónde está Dios. La gente quiere esa respuesta. Pues démosle la respuesta de una manera correcta, con una actitud propia de un hijo de Dios, con un buen testimonio, con un buen comportamiento, dejando atrás todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos impide seguir adelante y con la presencia de Dios. Recuerden que Dios ama al pecador, nos ama de una manera indescriptible, pero aborrece el pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Poco a poco deshaciéndonos de todo eso que nos asedia, que es el pecado que de alguna o de otra manera, pues impediría la presencia de Dios plena en nuestras vidas. A él no le gusta habitar en donde hay podredumbre, a donde hay suciedad, a donde hay pecado. Obviamente, si nosotros nos ponemos a ver a quién de nosotros nos gusta habitar en un lugar así,
pues yo siento que a nadie. Nos gusta la limpieza, nos gusta un área acorde a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pues a Dios imagínense lo que les gusta. Por eso Dios nos llama a ser santos y nos dice, sean santos porque yo soy santo. Y allí es a donde la gente encuentra la respuesta de dónde está Dios. Dios está en ti, Dios está en mí, pero tenemos que ser fieles, reflejando su esencia, ¿ah? Reflejando todo lo que verdaderamente es Él. Esto nos lleva a la primera carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 25. Aquí es donde podemos encontrar a Dios en Jesús. Dice la palabra, perdón, dice la palabra de Dios. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, o sea, se está refiriendo a Jesucristo mismo, ¿verdad? Dice, no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia de Dios. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Dice, criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Gloria a Dios, ¿verdad? Fíjense que este pasaje bíblico, mis amados, a mí me llena de entusiasmo, de alegría. Cuando he tenido de alguna manera momentos depresivos, porque pues obviamente también uno los padece, ¿verdad? De repente uno se siente deprimido, se siente uno en una condición como que pues no debería de estar pasando lo que está pasando, viviéndose lo que se está viviendo, pero empiezo a leer este pasaje bíblico y empiezo a ver cómo Dios ahora me llama nación santa, real sacerdote,
O sea, me llama santo, rey, sacerdote. O sea, nos pone en un lugar privilegiado y nos da una instrucción bien sencilla, ¿verdad? Reflejen a Jesucristo en su vida. Que sus buenas obras digan dónde está Dios. Conteste a esa pregunta. Que la gente no tenga ni siquiera la necesidad de preguntar dónde está Dios. Si tú y yo actuamos como debemos actuar como hijos de Dios, ¿verdad? Como hijos del Rey de Reyes, como príncipes, como princesas, dando testimonio, la gente no tendría por qué preguntar dónde está Dios, porque justamente en nosotros puede estar viendo al Dios vivo y verdadero reflejado. Amén. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, Jesús cambió todo. Él es el parteaguas de la humanidad. Él es el que cambia vidas. Él es el que transforma corazones. Y por eso nosotros venimos a sus pies. Él es la piedra angular de la nueva casa, la cual está edificada con personas como tú y como yo. Dice el versículo 4 y 5, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos que no entendieron las cosas, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. La gloria sea para el Señor, ¿sí o no? Ahora ustedes y yo también venimos a formar parte de esa edificación, de esa casa espiritual donde Dios quiere permanecer eternamente y para siempre. Amén. ¿Han escuchado acerca de la piedra angular? Hay un punto referente cuando se hace una construcción, mis amados hermanos, que hay una piedra que es la que propiamente sostiene la edificación. Llega el punto en donde ahí se descarga absolutamente todo el peso, toda la tensión, toda la condición. Pues es por eso que se le llama piedra angular a nuestro Señor Jesucristo, porque tú y yo descansamos en Él. Ahí carga Él nuestro peso, carga nuestra ansiedad, nuestra tensión, todo lo que de repente nos está aquejando, ahí se descansa, mis amados. Cuando viene un temblor, un terremoto, por fuerte que sea, esa piedra es capaz de absorber toda esa energía que se desarrolla cuando hay un movimiento telúrico. ¿Ah? Y de esa manera nosotros permanecemos firmes, estables, pero solamente en la roca verdadera, en Cristo Jesús. Si tú pones tu mirada en cualquier otra cosa, mis amados, en automático, por eso vienen los derrumbes. Por eso, desgraciadamente, viene el estrés. Por eso, desgraciadamente, viene la condición de depresión. Si tú empiezas a quitar tu mirada de Cristo y empiezas a permitir que el enemigo te robe esa realidad, esa paz, esa condición que Dios ha dado de que Cristo es tu cimiento, entonces tú puedes ser derribado de una manera increíblemente fácil. Cualquier viento de doctrina, cualquier situación que puedas pasar, cualquier pequeño problema, te tira y después es muy difícil que te levantes. Pero en Cristo Jesús, mis amados hermanos, podemos ser zarandeados, podremos ser, es más, hasta derribados por algún momento, pero en Cristo Jesús tenemos toda la autoridad y todo el derecho de levantarnos en su nombre nuevamente. Amén. Entonces, Jesús, como vemos, puede ser o la piedra angular clave, ¿verdad? Para edificar correctamente nuestra vida, o también puede ser la piedra de tropiezo, ¿eh? Lo vemos en el versículo 7 y 8. Hoy en día, mis amados, desgraciadamente, tristemente, vemos cómo muchas personas, mucha gente, ve a Jesucristo como el tropiezo de su vida. ¿Y saben por qué lo ven de esa manera? Porque desgraciadamente no alcanzan a comprender, ¿verdad? Que Jesucristo viene a traer paz, amor, concordia, porque ellos lo ven como una piedra de tropiezo, porque en automático tendremos que dejar de hacer cosas que no convienen, tenemos que ir, ¿verdad? Siendo transformados. La gente no quiere venir a Cristo porque no quiere dejar su pecado, no quiere dejar de ser infiel, no quiere dejar su estilo de vida, ¿verdad? Y por eso, desgraciadamente, dicen, no, no quiero saber nada de Jesús, porque al rato me van a decir que tengo que cambiar, que tengo que dejar, que tengo que quitar.
Pero amados, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nos quita toda esa basura, nos hace limpios, nos hace puros y empezamos a vivir una vida diferente. ¿Ya? Si lo convertimos en nuestra piedra angular, la gloria sea para el Señor, porque creo que todos los que estamos atentos a estos devocionales, pues hemos verdaderamente convertido y permitido que nuestro Señor Jesucristo sea la piedra angular de nuestra vida. Tenemos la plena fe y confianza en Él. Dice el versículo 6, no serás jamás defraudado. Dios es fiel, Jesucristo es fiel. Él va a cumplir siempre sus promesas y nunca, nunca te vas a sentir defraudado por Él. Amén. Pedro, por ejemplo, está diciendo a todos los que creemos, nos está diciendo a ti y a mí, a los que estamos llamados a ser las piedras vivas, que estamos edificando la casa espiritual, ¿verdad? Que estamos propiamente sobre Jesucristo, construyendo sobre Él ahora esta casa espiritual. La gloria sea para Dios, ¿verdad? Miren, mis amados, hoy nos puede impactar grandemente la imagen que podemos tú y yo tener de la iglesia de Jesucristo, ahora como la casa de Dios. Fíjense bien, imagínense ustedes que el templo de Salomón fue uno de los espacios o de los lugares increíblemente bellamente construido, mis amados. Se utilizó el mejor oro, el oro de Ofir, que es el oro más puro que se pueda utilizar para una construcción, para una joyería. Se utilizó de la piedra, de la plata más pura, refinada hasta donde más se podía. Se utilizaron las mejores maderas que hay por esos lugares. El cedro del Líbano es una madera increíblemente preciosa, mis amados hermanos. Se utilizó la acacia, se utilizaron piedras preciosas, el berilio, todo lo que nos habla la palabra de Dios, telas finísimas que se tienen en el Medio Oriente, y todo eso se utilizó para la construcción del templo que Salomón edificó. Se utilizaron los recursos inimaginables, mis amados. El rey David justamente conquistó grandes reinos y trajo a sus arcas todo ese dinero, todo ese oro, toda esa economía, para que su hijo Salomón tuviera absolutamente todo para poder construir un edificio bellísimo. De hecho, seguramente fue algo de lo más glorioso que se pudo contemplar en aquellos tiempos. Bueno, ahora imagínense ustedes que Dios ha considerado que la casa que estamos nosotros edificando es cientos de veces, miles de veces mayor y más hermosa que el templo de Salomón, porque Él está utilizando lo mejor de su creación. A Él que le importa el oro, a Él que le importa la plata, a Él que le importa la madera más fina, a Él que le importan las telas más bien elaboradas, si lo que verdaderamente le importa es nuestro corazón. Y debemos de estar agradecidos, debemos de estar eufóricos, plenos delante de Dios porque nos considera su mayor creación, la belleza de su creación. Y por eso Él quiere que nosotros vayamos siendo esas piedras vivas edificando su morada. ¿Verdad? Entonces, cuando nos encontramos con Jesús, cuando Jesús empieza a hacer la obra en nuestras vidas, cuando Jesús viene a nuestro encuentro, pues es lo exactamente igual que volver a casa, que venir a la presencia de Dios. Amén. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Miren, este pasaje bíblico contiene toda una serie de descripciones de esa transición. Dice claramente, voy a volver a leer el versículo 9, dice, pero ustedes son el pueblo elegido de Dios, escogidos para el alto llamado de una gran obra sacerdotal. Tú y yo ahora somos sacerdotes. Amén. Gloria a Dios. Dice, escogidos para ser una nación santa, ser un instrumento de Dios para hacer su buena obra, pues Él los ha llamado a anunciar a los demás esta gran diferencia, como la de la noche al día, que ha hecho para cada uno de nosotros, de la nada al todo. Imagínense, Dios nos escogió cuando éramos nada para Él.
Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, mis amados hermanos. Pero la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque ahora dice que de la nada está haciendo todo. Está construyendo en nuestras vidas una cosa bien diferente. Antes éramos rechazados, dice la palabra de Dios, pero ahora hemos venido a ser aceptados en Cristo Jesús. Léanlo nuevamente para ustedes. Lean nuevamente. Voy a volver a leerlo en la versión Reina Valera porque es interesante comprender exactamente lo que nos está diciendo nuestro Señor. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles eran las tinieblas en las que tú vivías, mi amado? Justamente, ¿verdad? Esas tinieblas te hacían sentir y hacer ver como nada en la creación. Esas tinieblas te hacían ser rechazado por muchas obras equivocadas que tú hacías. Era como la noche, así de sencillo, esas son las tinieblas. ¿Verdad? Pero ahora nos ha traído a su luz admirable. ¿Cuál es la luz admirable de Dios? El que ahora Él nos está conformando, ¿verdad? Para hacer todo a través de nosotros. Nos quiere ser útiles. Ahora somos aceptados en Cristo Jesús. El Señor nos ha llamado al día. Gloria sea para el Señor, ¿verdad? La verdad, miren, a la luz de todo esto, nosotros tenemos que vivir de una manera completamente diferente al mundo que nos rodea. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, amigos, este no es su hogar, así que no se acomoden en él. Dice, les ruego como a peregrinos, como a extranjeros. O sea, entendamos que no es nuestro lugar ya. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Así es que no nos conformemos, no nos acomodemos, no nos amoldemos a él. No queramos ser como el mundo. El mundo está lleno de distractores, de desorden, de caos, de muerte, de tantas cosas que ya para nosotros ya no debe de ser, mis amados. Ahora somos el pueblo de Dios. Hemos recibido misericordia de parte de Él, dice el versículo 10. Y ahora tenemos una batalla en nuestras manos. Es muy real, lo hemos hablado, la batalla espiritual, la guerra espiritual. Y tenemos que aprender a abstenernos de los deseos pecaminosos que combaten propiamente contra nuestra vida. Amén. Ahora ustedes y yo hemos sido llamados a ser santos. Que no nos sorprendan las acusaciones de hacer el mal. De repente vamos a tener errores, sí. Vamos a pecar, sí. Seguimos en esta carne, mis amados. Es increíblemente difícil que no podamos o que no lleguemos al punto de pecado en algún momento. Pero eso no tiene por qué dejar que tú y yo dejemos que nos estén señalando, que nos estén constantemente teniendo un sentimiento de culpabilidad, porque Cristo pagó por eso. Debemos buscar vivir una vida que glorifique a Dios. ¿Ah? Y aquí nos da una serie de puntos muy clave para poder glorificar a Dios a través de nuestras actividades. Esto es, por ejemplo, a la palabra de Dios incluye que tú y yo tenemos que respetar a nuestras autoridades, cualesquiera que sean. Dios ha puesto una autoridad en nuestra vida. Espiritualmente, en estos tiempos yo soy tu autoridad espiritual porque soy tu pastor, ¿verdad? Pero yo también tengo autoridades espirituales, también hay pastores que están liderando mi vida, ¿verdad? Son mis líderes, son mis autoridades y yo los tengo que respetar. Pero también en el mundo secular, ¿verdad? Independientemente de que ya no pertenecemos a este mundo, pero aún vivimos en él y por lo tanto tenemos que sujetarnos a las autoridades que Dios pone, a nuestros gobernantes, a nuestros presidentes municipales, a la autoridad civil, a la autoridad policial, a la autoridad que nosotros nos tengamos que someter. Sometámonos con respeto, con orden. Dice también que debemos practicar el bien, porque Dios preparó las obras buenas en las cuales tú y yo siempre tenemos que andar. ¿Verdad? Entonces tenemos que practicar el bien. Debemos también aprender a tratar a todos los que nos encontremos con dignidad.
Todos se merecen nuestro respeto. Nosotros no somos jueces. Nosotros no tenemos por qué señalar o por qué caerle en juicio a nadie. Solamente Dios es el único que lo puede hacer. Tenemos que amar a nuestra familia espiritual. ¿Quién es nuestra familia espiritual? Somos todos y cada uno de nosotros, de los que nos reunimos, de los que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Somos hermanos en la fe y nadie está por encima de nadie, mis amados. Todos fuimos comprados con un mismo precio, el precio más alto que se ha pagado en la historia y se pagará en la historia de la humanidad. La sangre de Cristo fue el costo. Y tú y yo fuimos comprados con ese precio. Por lo tanto, tenemos que aprender a amarnos, a respetarnos con dignidad, tratarnos con esa condición, ¿verdad? Debemos aprender a ya no responder con insultos. No debemos pagar mal con mal. Acuérdense que Dios nos está llamando a hacer el bien. Si alguien te hace un mal, alguien te hace un daño, aprende a contestar con bien. Dice la palabra de Dios que de esa manera tú estarás amontonando ascuas de fuego sobre sus cabezas. Y un día esa condición lo hará considerar la situación que él está haciendo de hacer el mal para venir a hacer también lo correcto, el bien. Amén. Miren, tenemos que aprender aún más allá a sufrir por hacer el bien. Dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve, verdad, que sufras o en qué te puedes vanagloriar o en qué puedes tú decir, ay, es que estoy sufriendo? Pues, si hiciste un pecado, si cometiste alguna condición que trae consecuencias, eso no trae nada adicional. Vas a sufrir las consecuencias y lo tendrás que sufrir y punto. Eso no trae nada espectacular. Pero ¿qué pasa cuando tú estás sufriendo por alguna condición injusta? Porque tú estás haciendo el bien y la otra persona a la que le estás haciendo el bien posiblemente no lo entienda y te hace sufrir. Justamente eso es lo que te levanta delante de Dios, ¿verdad? Eso es lo que te hace diferente. ¿Qué fue lo que hizo diferente completamente a nuestro Señor Jesucristo? Que Él llevó todo el oprobio, todo nuestro pecado, toda nuestra condición, toda nuestra enfermedad la llevó a la cruz del Calvario, siendo Él inocente, siendo Él sin pecado. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que se nombra por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, los que estamos en la tierra y aún de los que están por debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es el Señor para gloria de Dios Padre. Así es como opera todo esto, mis amados. Esta es la clave de la respuesta a dónde está Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está en Jesucristo y ahora Dios está en nosotros. Reflejémoslo. Debemos también aprender a confiar en aquel que juzga con justicia. No quieras tú ser el juez. Deja que Dios sea Dios. Si Dios ha de juzgar de la manera en que Él lo haga, es porque Él sabe perfectamente bien lo que está haciendo. Él sopesa los corazones. Él realmente sabe la intención, escudriña hasta lo más profundo de las intenciones. Por eso Él es el juez supremo, el juez único. Si alguien viene contra ti y está haciendo una injusticia, no cobres mal por mal. No quieras tú poner la justicia tuya, porque muchas veces nos equivocamos, mis amados. Permite mejor que Dios sea Dios y que Dios traiga la justicia como debe de ser. Si tú has de tener que pagar por culpabilidad, Dios lo hará hacer. Pero si Dios pone las cosas en el orden correcto, permite que Dios sea así. Amén. Fíjense bien. La pregunta sería, ¿cómo es esto posible cuando somos seres humanos pecadores? Pues la respuesta de Pedro, por ejemplo, pues apunta justamente a Cristo Jesús. Dice, Cristo mismo en el versículo 24 llevó nuestros pecados en su cuerpo para la cruz, sobre la cruz, para que nosotros estemos ahora muertos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Aleluya, ¿verdad? Entonces, como les decía, Jesús, y con esto terminamos, cambia todo. Cambia todo, mis amados. Pedro, de hecho, se basa en el capítulo 53 de Isaías, ¿verdad? En donde se profetizó.
casi 750 años antes de que viniera Cristo, la manera en que el Mesías, el ungido, el esperado, Jesucristo mismo, moriría en el lugar y en lugar de su pueblo. Él murió por ti y por mí. Amén. Aquello es lo que significaba que la piedra angular fuera rechazada. Los judíos, desgraciadamente, rechazaron a Jesucristo. ¿Qué dice Juan 1:11? A lo suyo vino, mas los suyos lo rechazaron. No creyeron en él. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Él venía del linaje de David. ¿Verdad? Entonces, ellos rechazaron esa piedra angular. Ahora para nosotros, ¿verdad? Es la piedra angular de nuestra fe. Y es así como nosotros podemos verdaderamente volver a la presencia de Dios, a la casa de Dios. Podemos ver la gloria, la presencia misma de Dios en nuestras vidas. En la cruz, mis amados, en ese lugar de sufrimiento, de martirio, de oprobio, pues ahora esa cruz se ha convertido en el lugar de la salvación. Por eso tú y yo tenemos que voltear a la cruz siempre. No debemos olvidarnos de que lo que Jesucristo hizo fue mostrar la gloria de Dios en esa cruz. Y es por eso que tú y yo, ¿verdad? Venimos delante de su presencia con humildad, rendidos ante el Señor. Y no con esto quiero decirles que tengamos un crucifijo, ¿verdad? Una imagen de un Jesucristo crucificado. No, tenemos que voltear a ver el acto de la cruz, es la esencia del acto de la cruz del Calvario, para que no se vayan a confundir y que todavía tengan ahí sus imágenes y sus ídolos. No, voltear a ver la cruz es volver a recordar la esencia del acto redentor de Jesucristo allí, en ese lugar, pero que ahora para nosotros ha venido a ser la realidad de nuestra salvación y vida eterna. Amén. Por eso hay que darle gracias a Dios, mis amados hermanos, por la nueva casa espiritual que Él está construyendo y nos está utilizando, donde ahora podemos experimentar la misma presencia de Dios. Allí está la respuesta, mis amados hermanos, de esa pregunta: ¿dónde está Dios? Ahora la tenemos bien clara. ¿Tenemos clara esa respuesta? Dios está en ti, Dios está en mí, Dios está en todo aquel que ha venido a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador y que vive conforme a la fe del Hijo de Dios. ¿Ah? Porque ahora estamos juntamente crucificados con Él y ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí y todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Es así como nosotros podemos contestar la pregunta. Y ahora, no la contestemos con palabras, gloria a Dios. No la contestemos con palabras, hermanos. No hay necesidad. Contestémosla con hechos. Contestémosla con una condición en donde verdaderamente Dios se refleje en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestra respuesta, ¿verdad? En nuestra vida a la que hemos sido llamados, en la santidad a la que hemos sido llamados. Por eso venimos aprendiendo, ¿verdad? Por eso vamos paso a paso. Si hoy a lo mejor todavía tienes por ahí alguna manchita donde no se pueda reflejar el amor de Dios, el carácter de Jesucristo, permite que el Espíritu Santo limpie esa mancha, quite de ti ese estorbo. Y vas a ver cómo la gente no va a tener necesidad ni siquiera de preguntar dónde está Dios. ¿Se imaginan si esto lo hubieran comprendido, por ejemplo, los judíos, el régimen nazi directamente, el que estaba en ese momento ahorcando a ese jovencito, a ese niño delante de los demás? Obviamente no hubieran hecho ese tipo de atrocidades y no hubiera la necesidad de que alguien hubiera preguntado, ¿dónde está Dios? Lo que estoy viendo es pura basura, es algo terrible, es algo horroroso. ¿Dónde entonces está Dios? Si esos nazis hubieran entendido todo esto, ¿verdad?
pues ni siquiera hubiera tenido la necesidad alguien de preguntar dónde está Dios. ¿Por qué? Porque ellos hubieran podido reflejar el amor de Dios en vez del odio, en vez de ese racismo, en vez de esa condición de supremacía estúpida, perdónenme la palabra, pero es una verdad, en donde ellos pudieran haber comprendido que la máxima creación de Dios, que es el ser humano, Él los necesitaba y los necesita para edificar su morada. Amén. Y verían que no habría necesidad de esa pregunta. Entonces tú y yo estamos llamados a mostrar dónde está Dios a través de nuestros actos, a través de nuestra vida misma, a través de nuestro testimonio. Así es que yo les animo, mis amados hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que nos vayamos haciendo a un lado de todo eso que nos estorba, toda esa pecaminosidad que de repente otra vez vuelve a querer renacer. No dejemos que el enemigo nos robe la paz. No dejemos que el enemigo nos robe el lugar que Dios nos ha dado. No dejemos que ninguna depresión, ningún sentimiento equivocado invada nuestras vidas. Para eso Cristo murió y resucitó, para que tú y yo fuéramos libres en el nombre de Jesús, para recibir todas las bendiciones espirituales que Dios ha preparado para nuestra vida. Amén. Ese es el tema del día de hoy. Que la gloria de Dios se siga manifestando en todos nosotros, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.